Una intensa actividad se registra en el Congreso en los últimos días del periodo. Salió la reforma política del Distrito Federal. Está ahí también el asunto de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Se votó ayer, pensionista, las reformas a pensionista. Pero hay una reforma en el Senado que está de alguna manera congelada o camina muy lentamente, y es la ratificación del convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, a que México está obligado por su participación en tratados comerciales como el TPP o otros de carácter laboral. ¿Cuáles son las resistencias? ¿Por qué se atora ahí este tema que tiene que ver con la libertad de asociación de los trabajadores? ¿Cuáles son los principales obstáculos? De eso vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía. Gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden discutir siempre que se debatan. Vamos a ver algunos datos y venimos acá a nuestro foro a tener un debate con un representante del empresariado y con un académico especialista en asuntos laborales. Los convenios comerciales, como el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica o convenciones laborales, han incrementado la presión para que México ratifique el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo sobre derecho de sindicación y negociación colectiva, aunque hay resistencias tanto de los sindicatos corporativos como de los empresarios. Dicho instrumento forma parte de los 8 convenios fundamentales de la OIT, y de los cuales México ya firmó 7, pero se encuentra atorado en el Senado. Su ratificación busca transparentar y liberalizar las relaciones laborales, lo cual modificaría las negociaciones salariales en un momento en que también se desindexó el salario mínimo y sobre la administración del régimen de pensiones. El convenio armoniza el principio de la libertad de asociación del artículo 87 de la OIT, y su observación permite evitar prácticas como las huelgas de extorsión por firma de contrato colectivo y la reacción a estas por medio de los llamados contratos de protección. El gobierno ha pedido al Senado que acelere la ratificación para responder a obligaciones internacionales. Ello daría lugar a una nueva reforma a la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué detiene su ratificación en el Senado? ¿Cuál es su impacto en los sindicatos corporativos? ¿Cómo cambiaría las negociaciones salariales y sobre pensiones? Posiciones. Anselmo García Pineda, consultor de la OIT, explicó que es una oportunidad para modernizar los contratos colectivos que fueron creados en un México distinto, con una economía cerrada que permitía aumentos irresponsables sin límite ni medida, así como cláusulas onerosas. También es ocasión para eliminar cláusulas improductivas que van en contra de la flexibilidad de la competitividad, como es el caso de algunos sistemas de pensiones. 2. Agustín Rodríguez, presidente colegiado de la UNT, ha señalado que el debate internacional sobre los contratos de protección es un avance muy importante porque llama la atención mundial sobre el tema de la existencia de contratos y sindicatos de protección en México y la urgencia de combatir el fenómeno para beneficio de la clase trabajadora y la democratización en la representación sindical, detalló. 3. El secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete, sostuvo recientemente una reunión de trabajo con la secretaria general de la Confederación Sindical Internacional, Sarah Burrow, en la que ratificó el interés del gobierno de México en avanzar en el tema de la transparencia en el ámbito laboral y sindical. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a entrarle a un tema que todavía no ha alcanzado, digamos, toda el ruido y la resonancia en la opinión pública, pero que ahí está desde hace tiempo, y es un compromiso que tiene el gobierno mexicano con diversos convenios e instrumentos internacionales, y me estoy refiriendo a un tema que es muy importante en este país y que tiene que ver con la forma de relación de los sindicatos con las empresas. En el Senado está el convenio 98 de la OIT, que debe ser ratificado. Incluso el propio gobierno ha pedido al Senado, en una carta que recientemente envió funcionarios de gobernación, pidiendo que que se acelerara la ratificación. Me imagino, ahorita le vamos a preguntar a Fernando Illanes, que es el presidente de la Comisión de Seguridad Social de CONCABIN, me imagino que en parte por los nuevos
instrumentos jurídicos que el propio gobierno mexicano ha asignado, como por ejemplo el TTP. Pero el contexto en el que se produce es interesante porque tiene que ver la ratificación de este convenio con temas que tienen que ver con pensiones o incluso con salario o con las negociaciones de contrato colectivo como las hemos conocido hasta ahora. Y por eso me da mucho gusto que esté con nosotros Fernando aquí con nosotros hoy. Muchas gracias, Fernando, por aceptar venir. Por el contrario, Pepe, muchas gracias a ti por tu invitación. Un placer tenerte. Al contrario. Porque además, usted sabe, él fue presidente de la barra del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados. Colegio de Abogados, Sí, y además ha estado en Concamín, bueno, está en Concamín, es presidente de la Comisión de Seguridad, y además también el Consejo Coordinador Empresarial, y un apasionado, me consta, de estos temas. Sí, claro. Y está también con nosotros, muchísimas gracias por venir, el maestro Raúl de Jesús Ramírez, de la Ibero. Amigo, muchas gracias por la invitación. Es un placer aquí poder saludarte y saludar a tu apreciable auditorio. Creo que el tema es muy interesante y vale la pena tratarlo, y que se toquen este tipo de temas en cuestiones laborales. Creo que es muy importante para la sociedad. Pues vamos a arrancar, si les parece, y lo primero que salta a la vista cuando uno sabe que ese convenio está en el Senado y no se ha ratificado, a pesar de que, como venimos viendo los últimos días, Fernando, una actividad legislativa arrebatadora, y están otros asuntos que todavía no salen, como por ejemplo las ternas de los ministros de la Suprema Corte. Pero este es un asunto que está ahí, yo no sé si atorado, congelado, postergado, detenido, no lo quiero calificar, pero sí quiero comenzar preguntándote qué crees, o desde tu punto de vista, cuáles son las principales resistencias o los obstáculos para que el tema no haya caminado hasta ahora, incluso a la velocidad que el propio gobierno quisiera, porque sabemos que el enlace legislativo de Gobernación pidió al Senado que acelerara la ratificación. Bueno, pues mira, yo creo que primero vale la pena poner en contexto a tu público, a tu auditorio, lo que es el convenio. Se trata de la sindicación y la contratación colectiva. El convenio 98 es uno de los 8 convenios fundamentales de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo. México tiene ratificados 7 de esos 8 convenios. En México tenemos ratifiquitis aguda, hemos ratificado toda clase de convenios en toda clase de circunstancias, nos queden o no nos queden. Ratificado más que rectificado. Sí, ratificado y además cumplido con una serie de sacrificios jurídicos, porque ratificar un convenio no es nada más hacerlo. Claro. Hay que cumplir con los alcances, la visión y los objetivos de este instrumento. Entonces, este es un convenio muy viejo, es un convenio de los años 40. Ya en México se intentó ratificar en alguna ocasión en los años 50, y se llegó a la conclusión de que no podía ratificarse en su conjunto porque chocaba con la legislación laboral mexicana, por un tema de la cláusula de exclusión que ya quedó en desuso. Sin embargo, todavía conservamos hoy en nuestra legislación la cláusula de exclusión por admisión, que se llama, y ese también choca con el convenio, y por eso creo que conservamos la misma razón por la cual no debemos ratificar, que es una razón simple de aquellos años. Pero tenemos otra serie de problemas muy serios. En primer lugar, hay que empezar por decir que nuestra ley satisface de por mucho todos los alcances del convenio. O sea, el convenio versus la ley no tiene ningún problema. Nuestra ley inclusive es mucho más ambiciosa. O sea, dirías que no hay absolutamente ninguna razón para detenerlo, porque no se ha firmado entonces o ratificado. El problema es la interpretación que se le ha dado en la Organización Internacional del Trabajo al convenio. ¿No? De un texto corto, simple, sencillo, se ha generado una serie de interpretaciones donde se ha dado inmunidad a cualquier persona que ostente haber participado en un conflicto laboral o relacionado con la sindicación. Se nos ha generado muchos problemas en Sudamérica, tenemos Colombia, Perú, Guatemala, El Salvador, muchos problemas porque ellos han ratificado este convenio, y se les ha generado un problema con una figura llamada el multisindicalismo. Es decir, aquí tienes el sindicato de camarógrafos, el sindicato de locutores, el sindicato de asistentes, entonces eso le hace un daño enorme al movimiento obrero organizado, porque lo pulveriza. Y la pulverización de la representación de los trabajadores pues hace un daño irreversible. Por otro lado, para los patrones pues se genera un problema de costo de administración muy alto, porque tienes que tratar con 4 o 5 sindicatos, y en Colombia, por ejemplo, si no cierras la contratación colectiva con todos los sindicatos que tienes,
tengan que ver con tu actividad o no, porque a ese extremo ha llegado, entonces no cierras la contratación colectiva. Realmente ha generado unos daños muy, muy serios. Por otro lado, nos puede lesionar una figura que en México ha funcionado muy bien, que es el contrato ley. El contrato ley son algunos contratos que son por industria. La industria azucarera, radio y televisión, 3 textiles, laulera. El contrato leulero hizo mucho daño, pero es otro tema, ¿no? El azucarero tampoco es tan bueno, pero hay otros contratos ley que sí han sido sanos y han generado un factor de nivelación. Ahora, eso ya no funcionaría. Para ponerlo en contexto, y voy contigo, sí. Raúl, para ponerlo en contexto, nosotros venimos de una legislación laboral en el siglo XX en el que, digamos, auspició, cobijó la creación y el surgimiento de grandes centrales obreras, muchas de ellas de carácter corporativo, que estaban vinculadas a el partido hegemónico. Este fue un poco el esquema, digamos, de sindicatos muchas veces llamados charros del siglo XX. Y este convenio, una de las cuestiones que tú señalas es que la libertad de asociación permitiría la multiplicación de sindicatos que tendría tales y cuales consecuencias. Al extremo, ¿eh? Esto no nos conviene, no nos que un poco desmonten o contribuyan a desmontar el viejo corporativismo mexicano. José, mira, una situación muy interesante o como reflejo del movimiento revolucionario de 1910 y a la creación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, surge lo que es el derecho social. Este derecho social que trata de proteger a esas clases desprotegidas y en especial lo que es el trabajador. Aquí en México empiezan a adoptar una figura de lo que es el sindicalismo en México, empieza a agarrar mucha fuerza, empieza a agarrar lo que es una marcada tendencia social aquí en nuestro país, pero que en un principio tenía una ideología muy buena: proteger, salvaguardar, defender los derechos de los trabajadores y buscar lo que es un equilibrio en las condiciones, en este caso, que se están dando entre lo que es el patrón, el trabajador y las condiciones económicas. Todo esto ha ido evolucionando y nos damos cuenta hoy en día que la figura del sindicalismo en México puede caer en un problema muy serio por las manifestaciones que hemos visto de diversos sindicatos, que lejos de estar protegiendo o salvaguardando los derechos directamente de lo que son los trabajadores, se están violentando también otros derechos de muchas personas, como lo que estamos viendo hoy en día en Guerrero. Hoy en día se están manifestando muchos maestros argumentando no estar de acuerdo con la reforma educativa o con la aplicación de una determinada, pues que se podría decir una determinada evaluación docente. ¿Por qué? Porque no quieren ser evidenciados lo que son los momentos que están sufriendo hoy en día los maestros, que ese es un ejemplo. Pero si vemos que el sindicato, lejos de que funcione como un medio para proteger los derechos, lo vemos como un medio para vulnerar derechos humanos de otras personas, es un conflicto. Podríamos entrar en otro conflicto al hablar de quitar esta figura de todo nuestro sistema jurídico. Sería un gran problema porque esto es el resultado del movimiento revolucionario y yo considero que se tiene que adecuar todo esto a un movimiento globalizado. Yo creo que hoy en día nos encontramos en un planeta que se están aperturando varias fronteras, se están aperturando lo que son las libertades de tránsito de personas, lo que son derechos humanos a nivel mundial. O sea, ¿tú estarías de acuerdo con la libre asociación? Sí, estoy de acuerdo con la libre asociación, pero que estoy de acuerdo con ciertas restricciones. O sea, no deberían de actuar en determinada cuestión violentando derechos humanos de otras personas, protegiendo sus propios derechos, en este caso, laborales. Yo creo que es un buen ejemplo el que pone sobre la mesa, Raúl, Fernando, y es, a ver, por un lado, sí, lo que tú señalas puede complejizarse, hacer más difícil las relaciones laborales si se multiplican los sindicatos, pero también la liberalización y una mayor transparencia de las relaciones laborales te pueden permitir, por ejemplo, sindicatos como el de maestros, tener menos camisas de fuerza para incluso no solo la negociación, sino a veces hasta la forma de conducir y manejar un espacio laboral como ese. Todos sabemos que en el caso del sindicato de maestros, en muchos de los casos son obligados los propios trabajadores a ir a algunas marchas o manifestaciones como las que ha habido de resistencia a la reforma educativa. Así es. Es decir, ¿no ves pros y contras en esto? Mira, tenemos que poner en la mesa otro tema. México tiene ratificado el convenio 87, que es el convenio de libertad sindical. ¿No? El convenio de libertad sindical ya existe, es una realidad. Vaya, en eso no hay ningún problema, ¿no? Las personas aquí en México hay una libertad irrestricta
para la libertad de asociación, y prueba de ello es que tenemos muchísimas organizaciones sindicales que no necesariamente pueden considerarse corporativas. Me parece que es un tema que ya pues puede ser una definición que ya está en desuso, porque ya, esto ya no existe. Sí, esto ya no existe, existen los sindicatos. A ver, no existe, pero cuando ves, por ejemplo, las estatuas de ¿cómo se llama? Don Fidel Velázquez. No, bueno, ese es de los muertos, estamos hablando de los vivos, de Pascoe. ¿No viste la última estatua que se erigió? Forma parte de la libertad sindical, los trabajadores deciden honrar a su pero esos son los dirigente. trabajadores o son sus líderes. Bueno, cuando un líder como ¿cómo se llama? Joaquín Gamboa Pascoe. Gamboa Pascoe en vida se hace su propia estatua para inmortalizarse, realmente llama la atención. No se la hizo él. Mira, esos son espacios de libertad. Yo vi la foto develando. Sí, pero fue una ceremonia que hubo en la CTM, un grupo de trabajadores organizados en un sindicato. Es que es muy difícil decir que un sindicato actúa sin trabajadores. Evidentemente la esencia de los sindicatos son los trabajadores. Si no hay trabajadores, no hay sindicatos. Entonces, todo lo que hagan los sindicatos, pues lo hacen en representación de los trabajadores. Y esos grupos, pues decidieron honrar a su líder, y bueno, yo no quiero opinar si está bueno o malo, pero pues hay que respetar, forma parte precisamente del respeto a las decisiones internas del sindicato. A ver, pero eso sería tanto como decir a veces, por supuesto, el sindicato de maestros también, si les preguntas, pues vienen y se manifiestan contra la reforma educativa, pero todos sabemos que en muchos casos han sido coaccionados o manipulados. No, sin duda, la verdad no solo hayan sido vejados de sus derechos laborales y sindicales, porque ellos, el resultado la prueba es el resultado que ha habido, más del 95% de personas que se han evaluado voluntariamente en cuanto se rompieron las resistencias sindicales. Si cuando el sindicato se convierte en un cinturón de fuerza, pues ya no funciona la libertad sindical, ¿no? A ver, me voy a quedar con esa cuestión, cinturón de fuerza, y vamos a regresar con el tema cinturón de fuerza y cómo afecta o afectaría la ratificación de este convenio las negociaciones del contrato TPP colectivo y, por supuesto, el TPP. Estamos hablando de la sindicación y el contrato, la contratación colectiva, dos asuntos centrales de la vida y las relaciones laborales que hoy están ahí en el Senado, pendientes de la ratificación del convenio 98 de la OIT, una discusión que está cerca de despuntar ahí en la Cámara Alta. Y estamos hablando con Fernando Illanes, presidente de la Comisión de Seguridad Social de CONCAMIN, y con Raúl de Jesús Ramírez, que es un especialista, profesor, investigador de la Universidad Iberoamericana. Y nos quedamos, curiosamente, para decirle a nuestro auditorio, las presiones más fuertes, lo comentábamos en el corte, están viniendo para la ratificación de este convenio hacia el gobierno mexicano, pero ¿desde dónde? Están viniendo, curiosamente, de los propios sindicatos norteamericanos. Es cierto lo que comentaba Fernando hace un momento, y incluso que en algún momento llegaron a meter esta cláusula dentro del TPP, aunque finalmente no quedó. ¿A qué lo atribuyes? ¿Cómo lo explicas? Hay una frase, Pepe, muy interesante que dice así: la guerra la hacen los tontos en provecho de los sabios. Siempre existen ciertas cabezas o personas que van manejando, manipulando toda la infraestructura como títeres, en este caso, lo que son los marioneteros que están manejando directamente lo que son las cuerdas de lo que es el planeta. Estamos viendo que la cuestión de trabajo no va a ser lo que es el conflicto, en este caso, de que no sea la excepción. Estamos viendo que los Estados Unidos intervienen, o los sindicatos americanos intervienen en todo este movimiento, que le conviene a las empresas, en este caso americanas, que se encuentre una como tipo libertad, en este caso de esclarecer en este supuesto todos los conceptos que vienen dentro del contrato colectivo, todo lo que se está manejando en cuanto a los aspectos de salario, en cuanto a los aspectos de las relaciones de trabajo, y esto pues a final de cuentas a los únicos que van a perjudicar van a ser a muchos empresarios de nuestro país, porque a final de cuentas si bien es cierto el contrato colectivo va a proteger o salvaguardar esos derechos de manera colectiva de los trabajadores, también nos damos cuenta de que hoy en día no están buscando la protección de esos derechos.
Están llegando los líderes sindicales a los diversos sindicatos con la intención de sacar unos beneficios económicos, como lo vemos con el sindicato de mineros, lo vemos con el sindicato de maestros, el sindicato de Pemex y con los diversos sindicatos que a final de cuentas, lejos de buscar el beneficio de todos los trabajadores, están buscando propios beneficios que van afectando, en este caso, la credibilidad de esta figura. Ahora, Fernando, en el marco de esta discusión, hay una declaración que veía de hace unos días de la Unión Nacional de Trabajadores, de la UNT, y decían que la firma del convenio, la ratificación, perdón, como tú decías hace un momento, tendría un impacto sobre la contratación colectiva, y él decía, el convenio y además la discusión internacional ha puesto los reflectores sobre la existencia de fenómenos perjudiciales. Por un lado, la existencia de lo que llaman contratos de protección, que son simulaciones de contrataciones colectivas, en las que el acuerdo se hace entre líderes entre patrones y líderes sindicales sin que haya un proceso de deliberación dentro del propio sindicato. Este es uno de los fenómenos que atacaría el convenio. Y hay otro fenómeno que tiene que ver con liberalizar para incluso poder modificar algunas restricciones en términos de pensiones. ¿Cómo ves tú estos dos? No es una falacia absoluta. Mira, primero hay que partir de la base de que la contratación colectiva es un derecho y no es una obligación, ¿no? Es un derecho de los trabajadores y no se puede tomar acciones para efecto de generarlo como una especie de que o tienes contrato colectivo o tienes contrato colectivo, porque es el medio de interlocución válido y el rollo. Segundo lugar, el 85% del empleo en México los dan las micro y pequeñas empresas, es decir, estamos hablando de 1 a 15 trabajadores. Tú seguramente tienes algún amigo, familiar o lo que sea que tiene un negocio de 2 o 3 trabajadores, y yo te pregunto si tú has visto la necesidad de que tengan un interlocutor. Ahí está claro que no hay, un interlocutor. Entonces, estamos hablando del sí. 85%. Si nos vamos a las micro, pequeñas y medianas empresas, es el 98% del empleo, 95, 96, hay unas cifras ahí que juegan, pero no menos del 95. Entonces, Pero en muchas de las grandes sí se generan o existen esta clase de contratos de protección. No, para nada. No existen los contratos de protección. Sería una tontería. En la gran empresa, el sindicato es un interlocutor indispensable. Tú ponte de acuerdo. Yo tengo una revisión de contrato colectivo con una empresa que tiene 5, 6, 7 mil, 8 mil trabajadores. ¿Cómo saco adelante mis conflictos laborales? Mi revisión de contrato colectivo de trabajo, ya no tengo 6 mil, de 100 trabajadores, sino a través de un sindicato. Estoy de acuerdo, pero también conocemos, voy contigo, la existencia de lo que le llamamos líderes charros. Dos manejos. Es decir, líderes sindicales que pactan con la patronal a espaldas de los propios trabajadores, de la propia organización. ¿Cómo ves? De hecho, hay una película muy interesante de los años 60 donde se llama Entre abogados te veas, donde el abogángster supuestamente tenía una negociación con el líder sindical para arreglar el asunto patronal. A final de cuentas, creo que si esto lo manejan en una forma clara y pueden todos los trabajadores tener conciencia de lo que se está manejando, pues ya estaríamos viendo lo que es un avance, puesto que este ha sido un conflicto doctrinal. ¿Esto le pegaría o no le pega a los líderes charros? No, sí le va a pegar. Le va a pegar porque va a haber una investigación, en este caso, de lo que están firmando, de lo que están realizando. Va a haber lo que es una claridad, en este caso, de las negociaciones obrero-patronales. Y aparte de todo, hay una protección, en este caso, en el ámbito internacional, con respecto de este aspecto. Tener algunos bemoles por el conflicto de ciertos líderes sindicales cuyos intereses van a ser afectados por esta medida. Antes de que me hagas otra pregunta. Mira, derecho de réplica. No, mira, es muy importante, es que hay que orientar a todo tu auditorio. Vienes. Aquí en México, cualquier sindicato, ostentando la representación de los trabajadores de un centro de trabajo, de 2, de 5, de 40, 200, de 10 mil, puede emplazar a huelga a una empresa y decir, yo represento a los trabajadores y me han pedido que te exija la firma de un contrato colectivo de trabajo, y si no me lo firmas te voy a estallar la huelga. Aquí como Pancho Villa... A ver, eso se llama chantaje, ¿no? No, eso se llama ejecutar la ley. Así tenemos la ley y es para proteger la identidad de los trabajadores. Okay. Es decir, ¿qué pasaba antes? Oye, pues hacía un movimiento sindical, corremos a los trabajadores, ya no hay movimiento sindical. Entonces, para efecto de proteger al derecho de asociación de los trabajadores, se creó esta institución con cierta, dijéramos, en el México de aquel entonces, ¿no? Claro, ahora hay que considerar que los patrones son extrabajadores, que son unos valientes, que con sus pocos fierros que han dinero, que hacen un pequeño negocio. Esos son los patrones. La línea entre
trabajador y patrón, el trabajador la parte de la relación laboral, eso ya no existe, más que en el pequeño segmento de la mediana y gran empresa, que ya es 5%, ¿eh? Cada vez menos. 5%. Oiga, máximo. voy a tener que hacer un corte comercial rapidísimo. Necesito que después me dejes aclarar. Y regresamos a terminar con la aclaración. Me quiero meter a eso justamente, esta relación. No sé qué tan positiva sea, incluso para la productividad y para la competitividad, de a veces la recurrencia de ciertos liderazgos sindicales a chantajes para obligar a la firma de ciertos contratos colectivos. Y estamos hablando con Fernando Illanes, que es el presidente de la Comisión de Seguridad Social de la CONCAMIN, y con Raúl de Jesús Ramírez, que es especialista en asuntos laborales, profesor académico de la Ibero. Y antes de que entre a hacer la aclaración, Fernando, le comentábamos cómo no nos deja de preocupar en las relaciones laborales, muchas veces no suficientemente transparentes, no suficientemente claras, han permitido el surgimiento de líderes sindicales millonarios, ostentosos, señalados por corrupción, que ahí están impunes, sin que nadie los toque. Y al mismo tiempo sindicatos pues bastante golpeados en muchos de los casos, y a veces, Fernando, pues con un retraso. Por ejemplo, pienso en términos del ingreso, los últimos datos de Coneval, cerca de 3 lustros de estancamiento en el poder adquisitivo. Pero mira, el estancamiento del poder adquisitivo no es problema de la contratación colectiva ni de los sindicatos, es un problema económico del país. ¿Para qué del país? Finalmente los salarios se manejan igual que todo por la ley de la oferta y la demanda. Si yo le pago poco a un trabajador, no se va a quedar conmigo. Yo le tengo que pagar lo que el mercado demanda y lo que el mercado me permite tener para dar, ¿no? Entonces, yo creo que ese no es un problema. Para el efecto de las leyes, lo importante es por qué estamos cobijando líderes corruptos. Bueno, líderes sindicales corruptos. Pero si queremos hablar del convenio 98, y no le quiero dar la vuelta a la idea y a la propuesta de discutir este tema, pero me parece que es más importante regresar al tema de por qué hay contratos colectivos de trabajo simulados o no activos. Porque cualquier sindicato, que hay muchos sindicatos registrados que no están dirigidos por líderes, sino por gente que se dedica al negocio del sindicalismo, que esos no son los líderes. Hay que distinguir entre los verdaderos líderes sindicales, los que tienen esa vocación, los que tienen representación y representatividad real, y los que han hecho de esto un negocio. Esos que extorsionan, para que no me extorsionen tengo que celebrar un contrato colectivo de trabajo. No es espaldas de mis trabajadores, porque yo no necesito un contrato colectivo con mis trabajadores. Normalmente esos contratos colectivos, si tú los ves, revisas qué tiene el contrato colectivo. Sí, pero básicamente en beneficio de ellos, de los líderes sindicales, ¿no? Bueno, cobran una cuota, pues pero el patrón lo pide. ¿Por qué lo pide? Porque si no tengo un contrato colectivo registrado, cualquiera llega a esto. Entonces, para evitar la extorsión, si mis trabajadores no quieren tratar a un líder, me veo en la obligación de tener un contrato colectivo de trabajo que me proteja no de mis relaciones con los trabajadores, que me proteja de la extorsión de los terceros. De pseudolíderes. Eso es lo que hay que entender. Que te quieren pedir dinero por el asunto de la negociación del contrato colectivo. Nosotros hemos planteado desde antes de la reforma, y cuando se materializó la reforma de 2012, que se reformaba la ley para el efecto de que los trabajadores emitan su voto antes de que un sindicato pueda estallar la huelga en los temas de firma de contrato colectivo de trabajo. El sindicato tiene que comprobar que representa a los trabajadores, que los tiene afiliados, que tiene legitimación activa, y después de todo eso, pues que los trabajadores digan: oye, si estoy de acuerdo en que este sindicato me represente para firmar un contrato colectivo, y si no lo firma, también estoy de acuerdo en que se vaya a la huelga en mi nombre y representación. Porque la huelga es la suspensión de las labores, no es la bandera rojinegra. De acuerdo, entonces ahí estamos de acuerdo. La pregunta, voy contigo, es: ¿el convenio o la ratificación del 98 nos sirve para atacar la simulación? Estoy usando la misma palabra que tú mencionabas, ¿sí o no? No va a atacar en este caso la simulación del contrato colectivo, Pepe. ¿Por qué? Porque el contrato colectivo a final de cuentas se va a celebrar. Las condiciones, en este caso con el líder sindical, va a seguir manejando las cosas en la forma en como él considere correctas para con sus allegados. Un punto importante a resaltar es que en el concepto de lo que es la huelga, aquí no necesariamente se requiere estar sindicalizado para tener ese derecho. Los trabajadores sindicalizados y no sindicalizados tienen el derecho a solicitar en este caso esa protección o esas condiciones que sean pues, como igualitarias. De los trabajadores es derecho, y de los empresarios, lo que está comentando Fernando, es aceptan ciertos contratos colectivos para protegerse de los chantajes. Es que esa es la violación de un principio. En este caso se está violentando un principio contractual.
Se presupone que el consentimiento se debe de exteriorizar por ambas partes que intervienen en la relación contractual. En este momento, cuando se está utilizando un medio coactivo como la amenaza de la huelga, ese es el aspecto que es el aspecto negativo que se tiene de la contratación colectiva. ¿Por qué? Porque se presupone que las partes están interviniendo de mutuo acuerdo, en buena voluntad, y están tratando de celebrar obligaciones, derechos y deberes para ambas partes que intervienen. Pero en el momento que ya interviene lo que es una figura sindical para coaccionar, en este caso al patrón, de que te amenazo, me voy a la huelga, en este caso ya no hay libertad de contratación, en este supuesto no hay consentimiento. Y es un conflicto doctrinal que se ha dado por muchos años y que muchos pues, juristas ilustrados han buscado darle solución a esto, porque el contrato colectivo no es colectivo porque no defiende los derechos de todos, sino de la mayoría. Voy cerrando. Cierro contigo, Fernando. ¿Cuáles son tus expectativas de lo que vaya a pasar en el Senado? ¿Crees que se va a ratificar, sí o no, o se va a postergar? En primer lugar, creo que para tranquilidad de todos, nuestra ley va más allá del Convenio 98. El problema es que la interpretación del Convenio 98 nos puede generar enormes problemas en México. En tercer lugar, el Convenio 98 se contrapone una serie de conceptos e instituciones que tenemos en México. Es el contrato ley, por ejemplo, ya no podría concebirse y es muy importante. Ustedes tienen un contrato de radio y televisión, por ejemplo, que es muy útil, además, si no, no habría contratación colectiva en todos los poblados y todo esto. Tenemos una cláusula de admisión, de exclusión por admisión, que es en contra del Convenio 98. La realidad del país, la micro y pequeña empresa, que son los mayores empleadores del país, no requieren de contratación colectiva. Los trabajadores no tienen interés en tener contratación colectiva. Esos patrones tampoco, los trabajadores no duran mucho en esas relaciones laborales, lamentablemente. Entonces, la verdad es que se tiene que hacer verdaderamente una valoración real de este asunto. Lamentablemente, la consulta tripartita no se concretó materialmente. Empezamos a platicar con la Secretaría del Trabajo, sin embargo, de repente nos vino esto por sorpresa, para decírtelo francamente, que el Ejecutivo hubiese mandado al Senado esta solicitud de ratificación, no obstante que el diálogo tripartito que nos obliga el Convenio 144, que sí tiene ratificado México, no se cumplió. Bueno, pues se nos fue el tiempo. Muchas gracias, Fernando Llanes, por haber estado con nosotros hoy aquí, presidente de la Comisión de Seguridad Social de Concamín. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad, Raúl. Espero que no se ratifique. Ramírez, bueno, aquí está ya la discusión sobre el convenio. Gracias. Y una de las cuestiones que nos quedamos, la negociación tripartita no se ha llevado a cabo. Ahí puede haber un asunto pendiente para los próximos días en el Senado. Muchas gracias por haber venido. Gracias, amigo. Raúl, pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos mañana aquí, 7 de la tarde, desde la esquina de la información. Y mientras tanto, pase muy bien.